Bienvenidos una vez más a este bello programa que le tenemos mucho cariño. Es difícil, pero se puede. Como verán, nuevamente con Andrea. Sí, ¿Cómo Andrés, estamos? contenta, muy contenta de que vamos a hablar de este tema que son a veces como los temas oscuros, los que nadie Sí, quiere tocar, sí. pero son súper importantes. Sí, son temáticas que pareciera que vienen desde el lado negro de la familia o del desarrollo de las personas, en este caso de los más chiquititos, pero ofrecen esperanza. Eso es lo que queremos hacer, Así es. entregar una pequeña luz. Así que esa luz la queremos compartir contigo. Si es primera vez que te conectas con nosotros, debes saber que hay un montón de recursos ya alojados en nuestra web como iglesia, así que te invitamos a que los veas y que también los puedas compartir. Así que vamos a hablar hoy día acerca del suicidio y Andrea, quizás la primera pregunta es, ¿debe preocuparnos este tema? Absolutamente. La verdad es que cuando hablamos de suicidio, uno a veces piensa que le pasa a unos pocos, ¿cierto? Pero fíjate que es la cuarta causa de muerte entre personas entre los 15 y 29 años. Mira. En el mundo. Mira, ¿Ya? Y la segunda causa de muerte entre personas de los 10 a los 24 años. Imagínate, estamos hablando de que más de 700.000 personas mueren por suicidio en un año. oh, qué terrible. Y yo Es entiendo tremendo. que Chile está ahí en los rankings altos de este índice. Sí, así también. O sea, es un tema de preocupación mundial y particularmente en América Latina, en vez de decrecer la cifra, ha ido aumentando en los últimos años. Mm. ¿Es probable que la pandemia también haya, digamos, empujado un poco esta...? O sea, sí, la pandemia también hace lo suyo, pero la crisis de la salud mental sabemos que viene de antes. Sí, sí. Oye, un dato que para mí fue importante, lo comentamos fuera de cámara. Ujú. Yo tenía la impresión, quizás sin ningún dato objetivo, que era este índice alto se componía más de mujeres que de hombres, y me enteré todo lo contrario. Así es, son los hombres los que se suicidan más. En realidad, las mujeres hacen más intentos de suicidio que los hombres, Ah. pero los hombres usan métodos que son más letales y por lo tanto terminan muriendo más por suicidio. Oh, qué fuerte. Y también, y yo te lo comentaba, y creo que es súper importante reflexionar en torno a cuáles son las posibilidades que tienen los hombres de hablar de sus emociones, de hablar de lo que les está pasando, porque no pareciera que no tienen mucho permiso para hacerlo, ¿cierto? Y las mujeres tenemos más permiso un poco para decir cómo estamos, cómo nos sentimos. Hoy en día, desde la línea de la educación emocional, se quiere mejorar justamente eso, sin embargo, falta harto todavía. Sí, yo de este lado, yo te diría que sí, que hay que seguir trabajando en eso porque se ha avanzado en varios aspectos y en esta parte de cómo expresarnos, digamos, de la manera más natural posible, no, sin entrar a ningún estereotipo en particular. Creo que hay que seguir empujando eso. Y me parece que programas como estos nos ayudan Sí. y contribuyen. Oye, Andrea, pero saliendo un poco de las estadísticas generales de estas edades mayores, Ujú. esto un poco también da en edades inferiores, en lo más pequeñito. ¿Cuáles son aquellos signos de alerta que los papás debiesen observar si es que algo está cambiando ahí en el seno familiar? Mira, voy a partir desde los más evidentes Ya. hasta los más sutiles, ¿ya? Ok. Primero, no pensemos que los niños no se suicidan, porque sí se suicidan y hemos tenido niños de 9, de 10 años que han cometido suicidio. ¿Ya? Lo primero es un niño que esté hablando mucho del tema, que te Ok. llegue contando, que se interese, ¿cierto? Niños que buscan directamente en las búsquedas del Google, cuando uno supervisa, formas de suicidarse. Niños que te dicen, me quiero morir, o si yo no estuviera ustedes estarían mejor, Ujú. por ejemplo, que son formas bastante directas y que uno normalmente le dice, bueno, entonces mátate, po. O sea, yo no le diría eso a mi hijo, pero lo he escuchado mucho. Claro, porque claro. porque asumimos que el niño no está manipulándote, Claro. está queriendo en el fondo llamar tu atención, y cuando lo lees desde ahí, en serio que estás cometiendo un grave error, porque es una llamada de alerta. Yo ¿Ya? también he escuchado esa respuesta y uno no sabe cómo abordarla, digamos, desde los papás porque es incomprensible. Pero existe. Pero viene desde ahí, viene Sí. porque yo no le tomo la seriedad ni el peso que tiene, lo entiendo como una simple manipulación, ¿te Sí. fijas? Entonces, esos son como los más directos, yo diría. Y ahora tienes otros que son más sutiles, que lo hemos hablado también en otras cápsulas, que tienen que ver con el aislamiento, por ejemplo. Ahora, el aislamiento en particular, la sensación de desvinculación del entorno, es un factor de alto riesgo para el suicidio.
Ya, entonces, bueno, vamos a hablar después de factores quizás protectores, pero es muy importante que el niño tenga amistades, que se vincule con sus padres, no que solamente esté en una pantalla y que cada uno esté en su mundo, que nos integremos con ellos. Eso también es importante. Cambios, por ejemplo, en el estado de ánimo, cambios en la alimentación, en el sueño. Esas son como cosas un poco más sutiles, ¿ya? Y cuando hablas del estado de ánimo particularmente, ¿cuáles podrían ser esas sutilezas, por ejemplo, que a lo mejor para un papá diría, está cansado, está enojado, le fue mal en el colegio? Sí. Quizás podría camuflarlas sin querer, estar encubriendo un problema mayor. Claro. Niños que pierden el disfrute por las cosas que antes disfrutaban, por ejemplo. Ya, ese es como un indicador. Así como antes le encantaba ir a andar en bicicleta y ahora quiere estar todo el tiempo en la casa, encerrado. Antes se juntaba con los amigos y ahora ya no quiere juntarse. Las cosas que antes tú lo veías que le generaban como felicidad, ahora resulta que no. Esa como dificultad para disfrutar la vida al final es algo que es importante de mirar en cuanto a los cambios de ánimo y también la irritabilidad, así como que ahora en la adolescencia es natural, o sea, hay en la pubertad, en la adolescencia estamos así un poco oscilando en estos cambios. Sin embargo, ya cuando es como algo muy permanente o se da muy recurrentemente, hay que también estar ahí mirando. Y otro factor que yo pondría al tiro alerta es el tema del bullying, porque las experiencias de humillación se vinculan altamente con el suicidio. Mira. No solamente como en el mundo escolar, sino también en la familia. Estos padres que ridiculizan a los hijos, le llaman la atención delante de los amigos, por ejemplo, hace un daño súper grande en su autoestima y te genera como esta sensación de desconexión con el otro. Entonces te genera un riesgo muy alto también para el suicidio. Eso que pareciera que tú estás dando la descripción de un libro, yo lo he escuchado en la vida real y lo he escuchado por estos días, digamos. Es increíble cómo los papás no son capaces de reírse con sus hijos, sino que se ríen de sus hijos. Y eso es terrible, de verdad, te parte el corazón escuchar esas realidades. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, pero ¿qué podría llevar, por ejemplo, a un chiquillo que aparentemente, a ver, hagamos un escenario, tiene una familia medianamente normal, digámoslo así, va a la iglesia, va a un colegio, se saca notas medianamente normal? ¿Qué podría llevar a un chiquillo de este tipo a considerar el suicidio en su vida? Mira, primero partamos de la base que el considerar el suicidio es algo antinatural, ¿sí? Porque todo nuestro organismo está diseñado para la conservación y la sobrevivencia. Cuando alguien está considerando el suicidio es porque algo está pasando ahí, ¿ya? Entonces, primeros factores de riesgo que podríamos tener es que existan antecedentes de suicidio en la familia, ¿ya? Yo hice una investigación cuando salí de la universidad sobre suicidio adolescente, y si tú te mirabas para atrás en las familias, había muchos suicidios hacia atrás en esos niños que habían cometido el suicidio hoy. 3, 4 familiares que habían muerto, por ejemplo, por la línea paterna, materna, incluso por las dos. Entonces, los estudios hoy día dicen que pudieran haber factores genéticos que predisponen al suicidio, pero también más allá de eso es cómo se puede llegar a establecer como una forma de resolución de conflictos finalmente. ¿Te fijas cómo es como una manera de hacerle frente a esa dificultad y cómo de pronto se ensalza la figura de la persona que se suicida diciendo que es valiente? ¿Te fijas? Es cierto. Y eso pasa también en el ámbito de los amigos y también de la familia. Otros factores de riesgo tienen que ver con la salud mental. O sea, siempre vamos a tener que mirar que puede haber un deterioro en la salud mental siempre que ha venido riesgo, silencioso. ¿Te fijas? Para que alguien considere que no puede más con la vida es porque algo está pasando hace rato. ¿Te fijas? No es de un día para otro. Ahora, igual hay un tema hoy en la actualidad que se da mucho por las redes sociales y que han habido suicidios por niños que intentan cumplir un desafío. Eso no sé si lo has escuchado, pero también se da. Entonces, claro, ahí no podríamos hablar a lo mejor de un suicidio premeditado, de una ideación suicida que lleva semanas, meses, sino que una cosa mucho más de tratar de pertenecer, de tratar de validarse, pero que a la larga también tiene que ver con una baja autoestima. ¿Te fijas? Otro tema importante es la influencia de las redes sociales hoy día
en la formación de la autoestima de los chiquillos. Eso está siendo pero muy fuerte. Súper muy fuerte. Y sabes que en esta misma investigación yo me he dado cuenta de que muchos de ellos, y aquí vamos a desmitificar una cosa, daban señales. O sea, no hubo ningún niño que se suicidara sin decirle a alguien que quería hacerlo. Lo dijeron por sus redes sociales, muchos de ellos. Así como despedidas, por ejemplo. O dijeron ya no doy más, no aguanto más. Y empezaba yo a hacer esa investigación hacia atrás a un amigo. Entonces, por favor, esto es muy importante. Si alguien te dice que se quiere morir, si alguien manda estas señales por redes sociales, presta atención y anda y acude en ayuda. Porque cuando la persona se suicida, ha venido sufriendo algo que se llama como estrechamiento de conciencia. O sea, viene con unos días previos donde la única salida que ve en ese túnel oscuro es la muerte. Claro. Entonces, ojo con eso. Hay múltiples factores de riesgo, pero más o menos eso te puedo comentar. Y ahí tomar quizás algo que tú dijiste, lo hablamos también por ahí, que tiene que ver con este mito que es que pongámonos en los zapatos de un papá o una mamá que dice, está hablando de esto. Él efectivamente me está dando estas señales, pero es que si lo hablamos, lo va a hacer. Voy a incitar, ¿Cómo abordar eso? No, definitivamente, en mi práctica profesional, y te puedo decir como papá, como mamá, que si tú notas a tu hijo extraño, si tienes las dudas o si viste esto, pregúntale directamente. En estas ocasiones que tú dices que te sientes mal o cuando no sabes qué hacer con lo que te pasa, ¿has pensado alguna vez en hacerte daño? Esa es la pregunta. Es como ni siquiera decirle directamente a lo mejor, es que tú te quieres suicidar o no sé qué, escandalizarse. Con mucha calma y con mucho amor, indagar en lo que está sintiendo el niño, porque un niño que quiere suicidarse, un adolescente que quiere suicidarse, un adulto que quiere suicidarse, es porque no está bien en el fondo. Claro. Y eso puede ser un grito de ayuda. Sí. Bueno, vamos a volver, quizás es una raíz para todos los temas, pero la comunicación es clave entre los papás con los pequeñitos, el tiempo de calidad, todo eso. No es parte puntual de esta temática, pero qué relevante es eso, porque si no está eso presente, difícilmente se pueden dar estas conversaciones que son significativas para un tema tan duro como este. Oye, antes de que pasemos a la otra pregunta, ¿sabes? Algo importante también de comentar es la conducta autolesiva, que es de tipo no suicida, y es muy común hoy día verla, por ejemplo, los niños que se cortan, ¿cierto? Incluso que se rascan y se rompen. ¿Se puede considerar algo previo? Ese es un factor de riesgo, sí, es un factor de riesgo a considerar. O sea, si el niño ha tenido este tipo de acciones que ya van a hacer un daño hacia su cuerpo, está indicando que tiene desafíos en lo que es la regulación emocional, ya que no está encontrando maneras saludables en el fondo de regularse. Otro factor de riesgo importante es haber sufrido algún evento traumático previo. Eso también es muy importante. Muerte de algún ser querido, abusos sexuales, violaciones, por ejemplo. Hay que estar muy atentos los días posteriores. O si alguien de la familia se ha suicidado, muy atento a los jóvenes de esa familia. Claro. Qué importante lo que dice Andrea. Ahora, bueno, esta es una mirada integral la que estamos haciendo, pero quizás si pudiésemos tirar la hebra desde la mirada cristiana, si pudiésemos aislar, digamos, algunos elementos, cómo la fe contribuye y le da también un respiro a los papás para poder abrazar la fe y cobijar con ella a sus hijos que están pasando por este problema. Bueno, yo creo que el mensaje de la fe es súper transversal para nuestro rol como papás. Lo que yo recomendaría es sí mirar que una persona que se quiere hacer daño lo está pasando mal. No entrar en esta lógica quizá de que el que se suicida se va a ir al infierno, ¿cierto? Y entonces como que empiezo a criticar o a darle como el sermón a mi hijo de que si tú te matas el Señor no te va a perdonar y no sé qué. Y lo llenamos de culpa por y lo finalmente demás. Ponemos culpa sobre algo que difícilmente está pudiendo gestionar en ese momento. Entonces no ponernos muy dogmáticos, yo siento, en este tema, abordarlo con una amplitud de mirada y sobre todo con lo que ya hemos venido conversando sobre la salud mental, que nosotros y el mensaje del Señor también va hacia nuestra integralidad, no solamente al tema así como espiritual, como si no tuviera nada que ver con esto. Entonces, refúgiate, por supuesto, en tu comunidad, busca apoyo. Yo creo que un padre que es muy difícil escuchar que tu hijo se quiera morir, es muy doloroso y también viene mucha culpa finalmente. Entonces tú como papá puedes refugiarte obviamente en tu comunidad,
puedes encontrar consuelo en la palabra, sin duda, pero así como enfrentarlo con tu hijo es como yo me uno a él para que seamos los dos contra este problema y no tú contra mí, en el fondo. Correcto, porque finalmente el papá podría decir, mi hijo está enfermo, y si el papá no se cuida, la mamá no se cuida, se va a enfermar él también porque no sabe lidiar con esto. Hay un versículo que me encanta, que está escrito en Juan 10:10, y dice que él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Ese es un pasaje que para mí trastoca todos los aspectos de mi vida. Dios quiere que yo viva y viva una vida bella en las diferentes etapas de mi vida. Yo creo que cuando lo abrazamos como un bello eslogan, un estandarte, nos permiten tener herramientas para ver que nuestra vida es valiosa. Nuestra vida es valiosa desde todas las miradas técnicas, pero desde la mirada cristiana, Cristo murió por nosotros. Y eso debiese ser una piedra de anclaje para conversar temas complicados como esto. Andrea, ¿alguna orientación a los papás de cómo poder trabajar esto, quizá en breves palabras, antes que tengamos que cortar esto? O sea, yo creo que lo que comentábamos recién, pero lo que tú estás tomando ahora creo que es súper importante. Muchas veces el suicidio llega a ser la respuesta cuando yo he perdido el valor de mi vida, cuando falta proyección en el fondo. Entonces, mantener a nuestros hijos también siempre como mirando hacia el futuro, asegurarnos de que ellos se sientan parte de su comunidad de fe, de su familia, que se sientan vinculados y acompañados. Yo creo que esa tarea es importante, como ir dándola como papás. Lo demás yo creo que lo dije recién, ¿cierto? Perder el miedo de hablarlo. Hay papás que les da vergüenza decir que su hijo se quiere morir porque en el fondo piensan que es porque ellos lo hicieron mal. Claro. Pero no tengas miedo de eso. O sea, finalmente, como dijimos, una persona que se sienta así es porque su salud mental no está bien y necesitas apoyo. Sí. Bueno, nos sentimos contentos de poder saber que estamos abordando estos temas no solo de las cápsulas, sino también de nuestra vida de iglesia general. Así que te invitamos a que también puedas ver esto en nuestras redes sociales. Así es. Si te invitamos a compartir de nuestra iglesia, creemos que nos hemos abierto saludablemente a revisar estas temáticas. Hay mucho más que decir, yo sé que hay mucho más que hablar, pero bueno, podemos seguirlos chateando, compartiendo de manera interna, pero hasta aquí llegamos, ¿cierto? Hasta aquí llegamos y te dejamos invitado para que puedas seguir viendo los siguientes capítulos que van a estar en el resto del año. Andrea, ¿unas palabras finales? Así es, súper invitados, sigan escuchando, revisen más de una vez si están pasando esta situación, este capítulo, porque hay varias claves que yo sé que les van a servir para enfrentarlo. Y bueno, siempre tenemos los canales de la iglesia disponibles también, cuando ustedes tengan dudas o requieran algún apoyo. Correcto, así que nos estamos viendo. Un abrazo grande para ti y para todos ustedes. Un abrazo.